Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien. Bueno, me alegra. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más en este lugar. Y pues ¿a qué nos reunimos? No venimos a buscar a Dios. Yo se los he dicho en varias ocasiones. Porque a veces pensamos, no, vamos a la congregación, vamos a buscar a Dios. No necesitamos venir a este lugar a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en cada uno de nosotros. Entonces nosotros nos congregamos para juntos, como cuerpo de Cristo, adorar a Dios, exaltar a Dios. Para eso nos congregamos. Por eso cuando llegamos a este lugar, debemos llegar con ese gozo, con esa gratitud, entendiendo lo que nos convoca, lo que nos reúne. Eso es lo más maravilloso. Y qué bueno que tengamos esa libertad, que nosotros tengamos esa libertad para congregarnos, que nosotros podamos hacerlo, por supuesto entendiendo los tiempos que vivimos, porque también la palabra nos exhorta a ser sabios, a ser prudentes, a entender los tiempos que vivimos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar en obediencia al Señor. Entonces vamos a comenzar este tiempo con lo más importante, proclamando a nuestro Señor a través de la oración y entregando este servicio a Él. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias te damos por la libertad que tenemos como iglesia de podernos congregar en esta mañana, Señor, que a pesar de las dificultades, de los problemas, de las adversidades, de las tristezas, las angustias, cualquier situación por la que estemos pasando, hoy podemos apartar este tiempo especial para ofrecerlo a ti, Señor, ofrecerlo a ti como una acción de gratitud, reconociendo lo que tú eres, Señor, y lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Por eso nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos que seas tú también hablando a nuestro corazón a través de tu palabra, que tu palabra, Señor, sea transformando nuestra vida, Señor. Gracias te damos por cada hermano y hermana que esta semana estuvo de cumpleaños, esta semana que pasó. Los ponemos en tus manos, Señor, para que les bendigas cada día. A los hermanos Guadalupe Teruel, Emma Macías, Isabela Farías, Daniel Velázquez. Y aquellos que no tengo aquí en mi lista, pero que tú los conoces, Señor, los ponemos en tus manos. Y te pedimos una bendición para ellos. Que ellos cada día se enamoren más de ti. Que ellos cada día puedan caminar en obediencia, Señor, entendiendo su propósito en esta tierra, por el cual tú les has traído y les has permitido vivir en esta tierra, Señor. Gracias, Padre, por la fidelidad que has tenido para con ellos, Señor, y con sus familias, y te pedimos que en este nuevo año que comienza, los sigas guiando cada día, Señor. También ponemos en tus manos a todos aquellos hermanos y hermanas que han estado enfermos, Señor. Tenemos una amplia lista de hermanos que nos han pedido oración por su salud, y nosotros sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres un Dios de milagros, que tú puedes sanarles y levantarles, Señor, en este instante. Nosotros lo creemos, pero también entendemos, Padre, que aún la enfermedad cumple un propósito en nuestras vidas. Y yo te pido, Padre, que seas tú permitiendo a cada uno de estos hermanos y hermanas, en medio de su dolencia, en medio de su quebranto, entender y comprender el propósito que tú tienes con cada uno de ellos, y que seas tú fortaleciendo sus cuerpos, pero que seas tú avivando su espíritu también donde quiera que se encuentren. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de poder, y hace una semana estábamos precisamente orando por nuestra hermana Berta, la hermana de nuestro hermano César, y gracias a Dios porque hoy ella puede dar fe de la victoria, Señor, que tú le has dado, y la recuperación que tú le has dado, Señor. Y así muchos de los que estamos acá podemos dar fe de que tú eres un Dios de poder y que haces milagros, Señor. Por eso hoy queremos agradecerte. ¿Y cómo te agradecemos? Estando en este lugar, ofreciendo este tiempo para ti precioso y cantando, Señor, alabanzas a tu nombre. Por eso en esta mañana, Señor, nosotros ofrecemos estas alabanzas y te pedimos que las recibas, Señor, porque las ofrecemos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das también de poder contribuir para que el reino se mantenga, se sostenga y siga creciendo. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Señor, que nuestras ofrendas o nuestros diezmos o cualquier
dinero que nosotros podamos aportar a la congregación, lo estamos haciendo, Señor, porque proviene de ti, Señor, y porque hemos entendido que este lugar es un lugar que se sostiene con nuestras contribuciones y que podemos también apoyar a todos estos misioneros que por tantos años hemos podido apoyarles en diferentes lugares del mundo. Y gracias, Señor, porque somos un instrumento tuyo para poder llevar el mensaje del Evangelio a muchos lugares. Gracias, Padre, por este privilegio y este honor que nos das de poder aportar, Señor, de todo lo que tú nos has dado. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Le damos gracias al Señor. Gracias, hermanos de la alabanza, por el apoyo y por el servicio al Señor. Quiero saludar muy especialmente a todas las personas que están conectadas a través del Facebook Live y le damos gracias al Señor que podemos conectarnos a través de usar la tecnología, ¿no? Para llegar a muchos lugares donde personas pues que no pueden llegar hasta este lugar puedan también ser bendecidas. Tenemos la clase de los adolescentes en el mismo salón, entonces todos los chicos que han estado en la clase pueden pasar. Breiner los espera allá. David, los adolescentes. No le digo. Quiero recordarles, hermanos, dos cositas. Nosotros tenemos una página de Facebook. En esa página de Facebook eventualmente estamos subiendo información sobre nuestra iglesia. Si hay algún evento, pues allí también lo estamos promocionando. Tenemos algún registro fotográfico también de diferentes actividades. La transmisión de los domingos la hacemos en vivo y queda también allí archivada en ese Facebook Live. Ustedes pueden buscar la página de Facebook, pueden buscarla así, Iglesia Bautista Getsemaní o @Getsemaní McAllen. Entonces les va a aparecer esta imagen, ¿no? En el Facebook. Y si usted va a YouTube, que es una plataforma donde se ven videos, creo que todos la hemos visto videos de YouTube. Entonces podemos buscar en YouTube, podemos buscar Iglesia Bautista Getsemaní McAllen. Es importante porque hay varias Getsemaní, entonces
¿Cómo la identificamos? Pues se ve el logo de nosotros y esta parte es importante porque aquí está la fachada del edificio. Entonces tenemos, hace un par de meses atrás estaba informándoles que teníamos esta página y habían 4 personas suscriptoras del canal, 4 suscriptores, pero pues ya vamos en 100, hoy teníamos 103 suscriptores. Entonces, ¿qué son suscriptores? Personas que se suscriben a la página de YouTube y entonces ellos tienen notificaciones cuando les subimos los videos y toda la información. Pues para gloria de Dios ya tenemos unos 450 videos allí en ese YouTube. Son las cápsulas, las predicaciones, ahí está todo archivado, entonces usted puede acceder a ello, suscribirse. Todos los que entren a YouTube, los que conozcan, siempre les va a aparecer acá un letrerito en rojo. Aquí no está en rojo porque ya está suscrito, pero va a aparecer en rojo. Entonces usted le da a suscribir y luego activa esta campanita que se ve aquí a la derecha. Aquí no se ve mucho, pero ustedes lo van a ver en su celular o en su computadora. ¿Para qué? Para que cada vez que subamos la cápsula o subamos un video o algo, a ustedes les llega una notificación de que ya se subió un nuevo video. Entonces, compartamos también estas redes sociales para que otras personas puedan tener acceso a estas cápsulas y a las predicaciones también. Y gracias a todos los que ya lo han hecho y ya se han suscrito. Entonces les animo para que sigamos haciéndolo. Estoy muy contento esta mañana porque ahorita en la escuela dominical tuvimos un buen grupo, tuvimos como unos 25, un poquito más de 25, y eso es una buena señal porque vemos cómo Dios ha estado permitiéndonos día tras día retomar, aunque nosotros ya retomamos hace mucho tiempo. Nosotros comenzamos reuniones el 18 de septiembre del 2020, creo que comenzamos. Solamente estuvimos unos 6 o 8 meses sin reunirnos físicamente, pero le damos gracias al Señor porque pues la iglesia no ha parado. Hoy precisamente, hoy hace 2 años se diagnosticó el primer caso del virus, ¿cierto? Entonces hoy está cumpliendo 2 años este bicho, pero le damos gracias al Señor porque han pasado 2 años y aquí estamos, hermano. Claro, en el camino han quedado muchos y nos dolemos por eso, pero también nos alegramos en la esperanza de la resurrección para todos aquellos que creían en el Señor Jesucristo. Por eso el trabajo de la iglesia debe ser incansable, incesante, de seguir predicando el Evangelio, porque pues es nuestra tarea y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Entonces estoy muy contento porque hemos ido retomando. Yo siempre les he insistido, hagan su agenda, vengan a la escuela dominical. La escuela dominical es un tiempo maravilloso de enseñanza de la palabra. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a comenzar un estudio súper espectacular del Evangelio de Juan. Entonces muy bueno, o sea, súper bien elaborado, un material excelente para ustedes también. Entonces yo les animo para que ustedes apoyen también esta reunión de nuestra congregación, para que le demos un mensaje a todos los maestros que están sirviendo allí de apoyo también, porque el esfuerzo que ellos hacen semana tras semana de prepararse no es fácil y que bueno que juntos podamos apoyarle. Además es un tiempo maravilloso porque durante esa hora es cuando más doctrina se aprende. Por supuesto en el servicio, en este culto, pues claro que enseñamos doctrina, obviamente. Pero allí en la escuela dominical usted tiene la oportunidad de levantar su mano, de opinar, de resolver dudas. Acá es un poquito más difícil, aunque siempre les he dado a usted la opción de que levanten la mano si tienen preguntas o algo, pero acá vamos a tener solo 30 minutos, 35 minutos cuando mucho. Allá vamos a tener 1 hora completa para aprender, para los que les gusta tomar nota y aprender. Entonces, la próxima semana comenzamos, o sea, es la clase número 1 del Evangelio de Juan. Entonces, riegue esta información, háblele a los hermanos. Esta semana no comparta tanto, ¿cómo le decimos? A ver, ¿qué sinónimo usamos para decirlo? Tanta información no beneficiosa a través de las redes sociales. Comparta una invitación. Los esperamos el próximo domingo a las 9:30 en nuestra escuela dominical. Comenzamos el estudio del Evangelio de Juan. Y entonces les animo para que podamos ser bendecidos. Y a los hermanos que están ahorita en Facebook, probablemente vamos a empezar a transmitir esa escuela dominical también a través de Facebook para que más personas accedan. Entonces vamos a ver si juntamos las 2 plataformas como tenemos ahorita. Hay algunas personas, no sé cuántos se conectaron hoy en Zoom.
No sabemos cuántos se conectaron hoy en Zoom, en la escuela dominical, pero ya está bajando un poquito la conexión de Zoom porque algunos ya están viniendo. Entonces lo que queremos es motivar que vengan de manera presencial. Como sea, vamos a unir las dos plataformas si es necesario, pero a todos los hermanos que nos están viendo por Facebook, estén pendientes porque la próxima semana vamos a tener entonces 2 Facebook Live, de 9:30 a 10:30 la escuela dominical y de 11 a 12 el servicio. Entonces ahí vamos con eso, vamos avanzando, vamos creciendo también en todas esas áreas. Bueno, quiero compartir con ustedes, y si no se me olvida alguna. Sí, miren, les recuerdo que en la parte de atrás, la semana pasada les decía, el hermano César y yo pusimos ese tablero con anuncios para que estemos un poquito más actualizados. A veces hay actividades que no ponemos en el boletín o alguna situación. Tenemos esa cartelera para que se pase y mire los anuncios. Y al ladito hemos reubicado el buzón de oración. Ese buzón de oración tiene años aquí. Y el hermano Joel viene todos los sábados, mete la mano y dice, qué bendición, no hay necesidad en la iglesia, porque no hay peticiones. Entonces, si usted tiene una petición, sea cual sea, y usted tiene ahí un papelito, una pluma, escriba la petición con nombre o sin nombre, como usted guste, y la deposita ahí. Y nosotros los sábados a las 8 de la mañana que nos juntamos a orar y que los invitamos a todos, pues sacamos esas peticiones y oramos también por ustedes. Entonces les animo para que ustedes hagan eso. Hermana Mari. Gloria a Dios. Gracias, Mari. Y el nombre de ella es Yamilet. Yamilet, bienvenida y gracias por servir al Señor. Gracias también por apoyar a nuestra hermana Mari. Es un trabajo arduo lo que es trabajar con los migrantes. O sea, es un trabajo pues que el Señor les recompense, ¿no? Y cuenten también con nosotros en lo que podamos. Mari sabe que la hemos apoyado en lo que hemos podido, pero estamos dispuestos a seguir apoyando porque sabemos que hay mucha necesidad también allí. No estamos en este momento emitiendo una opinión sobre si está correcto o no está correcto. Ellos tienen una necesidad y como iglesia nosotros necesitamos cubrir esa necesidad espiritual. Ellos necesitan también a Cristo. Amén. Entonces estemos orando por ellos, estemos orando por Mari, por Yamilet y por muchos otros que están haciendo un trabajo grandioso y esforzado con los migrantes y en los diferentes centros de reclusión también donde ellos se encuentran. Entonces vamos a estar apoyando. Y gracias Yamilet por visitarnos. ¿Alguien más nos está visitando en esta mañana? A propósito, ¿tenemos algún visitante? Ya todos de la casa. Bueno, David, bienvenido. Cuéntanos, traes una visitante. Me llamo David. Quería nada más recordar por lo que estás hablando, que en el boletín que está ahí, para las personas que tienen algún interés en servir, está abierto, o sea, no hay un tiempo. Claro que sí. Sí, ahí tenemos en el tablero una guía de servidores, un listado de servidores. Si usted no está ahí en ese listado y quiere servir en alguna área, puede poner allí su nombre o habla conmigo para tenerlo en cuenta también en los diferentes ministerios de nuestra congregación. Gracias, David. Ahora sí, creo que eso era todo. Yo no sé si a ustedes les tocó, cuando uno estaba en la época del estudio, cuando uno estaba en la escuela, por allá que nos tocaba clases con Benito Juárez. Hace mucho tiempo, dice la hermana Águila. Cuando estábamos en clase y llegaba el profesor y ponía un ejercicio en el tablero, ¿no? Por ejemplo, de matemáticas. Entonces ponía un ejercicio y decía, vamos a resolver este ejercicio. Entonces saquen una hojita, lo van a resolver, ya vengo. Y el maestro se iba supuestamente al salón de maestros, al salón de profesores, pero se iba era por allá a cotorrear, a echar un cuentecito, a hablar con el compadre, con la comadre, o por allá a tomarse un cafecito, y dejaba a todos los alumnos ahí en clase con una consigna: van a resolver ese ejercicio. Entonces, generalmente, pues uno le decía a alguno de los compañeros que se parara ahí en la puerta y que estuviera pendiente cuando el maestro llegara, porque uno, ¿qué hacía? El ejercicio, ¿no? Todos nos poníamos a hacer el ejercicio. No, uno se ponía a jugar y hacía pelotitas de papel y se aventaba con el otro y se sentaba en y el muchacho con la muchacha que le gustaba se ponían ahí a hablar y bueno, se armaba el desorden. Y había uno que estaba ahí pendiente de que cuando el maestro llegara, el que campaneaba y ya viene el maestro, pero a veces ese también se distraía. A veces porque él también quería participar del desorden, ¿no?
y se distraía y llegaba el maestro. Y entonces ahí sí, hermanos, a pagar escondedero a peso, ¿no? Ahí sí se ponía el maestro, pues no habíamos hecho lo que teníamos que hacer, y entonces ¿qué hacía? Tenía dos alternativas generalmente. Nos ponía una mala calificación a todos, o nos daba la oportunidad de reivindicarnos y decía, ahora sí saquen una hoja, voy a hacer un examen. Cuando podíamos haber hecho el ejercicio en quizás 2 o 3 minutos y aprovechar el resto del tiempo para otras cosas, para divertirnos también, porque el maestro no estaba diciendo no se diviertan, no aprovechen el tiempo mientras yo llego. Él sencillamente puso una consigna, cumplan la consigna y ya el resto pues disfruten. Vamos a hablar un poco de ese tema hoy también, porque yo creo que de alguna manera nosotros todos tenemos una situación similar. Como iglesia también nos podemos encontrar en una situación similar. Toda esta semana pues se nos olvidó el virus. Ya las noticias son otras, ¿no? ¿Cuáles son las noticias? La guerra, ¿no? Una guerra que no es nueva. Una guerra que no es nueva y no es la única. Hay muchos países en guerra en este momento, guerras entre un país y otro, muy antiguas, ¿sí? Como la de Israel con todos sus enemigos a su alrededor. Hay muchas guerras internas, hay países que tienen guerras internas por el narcotráfico, por las guerrillas, por qué sé yo, hay muchas guerras en el mundo, pero ahorita los titulares y las noticias son acaparados por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que sí, como hicimos hace 8 días, tenemos que orar, es nuestra responsabilidad como iglesia orar por esa situación, tanto por un país como por el otro, porque nosotros no estamos aquí para emitir juicios y mucho menos juicios políticos. Nosotros tenemos que orar por ambos países, porque en ambos países están sufriendo las consecuencias de la guerra y se va a incrementar más y quizás terminemos todos involucrados en esa guerra. Probablemente, esto no lo sabemos, pero hay una guerra, hay una situación de tensión. Entonces escucho a muchos hablar y han estado compartiendo videos de profecías y de qué sé yo y de un montón de cosas en las redes sociales, porque ahorita ese es el top one en las noticias, ¿no? Sobre esta guerra y sí, o sea, hay mucha información correcta, hay mucha información malintencionada, hay mucha información temerosa, y esto está generando un caos. Ya hay, digamos, un temor colectivo sobre las finanzas, entonces ya hay gente retirando dinero de los bancos, ya hay gente, bueno, haciendo una cantidad de cosas de locuras, ¿no? Por el temor colectivo que se ha generado, ¿no? Cuando esto es una situación que no es nueva. O sea, esto lo hemos experimentado desde el comienzo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ahora la pregunta que muchos nos hacemos frente a todas estas amenazas, porque son amenazas latentes, y este es un país que de alguna manera juega un papel político muy fuerte en todos estos conflictos en cualquier lugar del mundo, entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Porque hay mucha preocupación, hay tensión, algunos más, otros menos, otros ni nos importa, pero a lo que vamos es, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué vamos a hacer frente a todo esto que se está presentando, frente a todas estas amenazas, frente a todos estos riesgos que hay de destrucción masiva, de catástrofes mundiales, y entonces que la radiación, y entonces que las misiles, y que las bombas, y que, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pues, ¿dónde encontramos las respuestas? En la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, cuando hay alguna tensión o alguna situación como esta, por supuesto, nosotros tenemos que tener un cierto grado de preocupación, porque la preocupación nos lleva a ser precavidos, a ser responsables, a ser diligentes con muchas cosas. Es decir, la preocupación, si la manejamos bien, nos puede impulsar a hacer cosas positivas, ¿cierto? Pero nosotros siempre tenemos que ir a la palabra, y la palabra ya nos está advirtiendo sobre todo esto desde hace cientos y miles de años. El mismo Señor Jesucristo lo proclamó.
lo profetizó allí en Mateo 24. Y voy a hacer una lectura rápidamente de Mateo 24. Vamos a ver si alcanzamos a terminarlo hoy. Y si no, lo hacemos parte 1 y parte 2. Pero Mateo 24, porque este es un tema que como está ahorita latente, yo quiero que tengamos paz. Y que en medio de todo esto encontremos la respuesta del Señor a esa pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué dice Mateo 24? Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Porque también vosotros, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar y a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dicen ustedes, ay pastor, ay me dañó la comida. Y ahorita ya ni para qué comemos. No voy a interpretar este texto. Este capítulo 24 definitivamente es uno de los capítulos más complejos, no difíciles, pero sí complejos en su interpretación. Este es un capítulo que se conoce como un capítulo escatológico. La escatología es el estudio de la doctrina de las últimas cosas o de los tiempos finales. Entonces, cuando ustedes les hablen de que esto es un escrito escatológico o esta es una predicación escatológica y usen ese término como raro, está hablando de los tiempos finales, ¿no? Y en este capítulo el Señor Jesucristo está profetizando y está recordando profecías como las que se mencionan en Daniel respecto a Jerusalén y también a su segunda venida. Ahora, existen probablemente tres posturas de interpretación sobre esto, capítulo 24 y capítulo 25. Una postura dice que este capítulo habla sobre la destrucción de Jerusalén, que todo lo que el Señor Jesucristo está ahí diciendo se refiere a la destrucción de Jerusalén que sucedería en el año 70 después de Cristo, es decir, 70 años después de Cristo, Jerusalén fue destruido por el emperador Tito. Entonces, algunos dicen que este capítulo se refiere exclusivamente sobre esa destrucción de Jerusalén en el año 70. Otros dicen que este capítulo habla efectivamente del fin del mundo y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a juzgar al mundo. Y otros dicen que este capítulo habla de ambos temas, que mezcla ambos temas. Está hablando, sí, de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Yo me inclino por esta última interpretación porque sí menciona ambos acontecimientos, ¿no? Este capítulo tiene dos divisiones. La primera división está hablando de las señales antes del fin y la segunda está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Pero los primeros versículos del 1 y el 2 están separados en esta estructura de la Reina Valera. ¿Por qué? Porque el Señor está respondiendo a una pregunta de los discípulos que tiene mucho que ver con todo el capítulo 23, sobre un lamento sobre Jerusalén, un castigo sobre Jerusalén. Y entonces dice que cuando el Señor Jesús salió del templo y se iba, los discípulos se acercaron para mostrarle todos esos edificios del templo, y él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ahí en esos primeros versículos él está profetizando la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y de ahí en adelante él empieza a hablar sobre, como el tema claramente lo menciona, las señales antes del fin. Hay muchas figuras ahí, pero se destacan grandes acontecimientos como respuesta del Señor a esa interesante e importante pregunta de los discípulos. Y ellos le están diciendo al Señor claramente,
¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo no va a quedar piedra sobre piedra? Esa primera parte de la pregunta se refiere a lo que el Señor les estaba acabando de decir, de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces les dice, ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Y luego la pregunta continúa, dice, entonces ya ahí se parte la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ahí hay dos grandes temas que se están tratando en ese capítulo 24. Ahora esa pregunta es una pregunta que seguramente muchos nos podríamos estar haciendo, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Quisiéramos nosotros también saber la respuesta exacta de cuándo será la venida, y cómo serán esos acontecimientos. De hecho, hoy lo estaban viendo ustedes ahí en la escuela dominical. Hoy Breiner estaba haciendo una exposición de Apocalipsis en la que se mencionan muchos de estos acontecimientos también. Pero hay algo claro y algo contundente en este pasaje de Mateo 24 que el Señor Jesucristo está diciendo contundentemente. Y en el versículo 36 Él dice, pero del día y la hora nadie sabe. Entonces, hermanos, todos aquellos que se han ido levantando en el transcurso de los tiempos, de los años, diciendo que en el 2000, que en el 2012, ahí está, aquí vamos. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe. El Señor sí nos deja dicho, estas señales nos dan a entender lo que Él estaba hablando. Las señoras o los hermanos que les gusta la jardinería, ¿no? A mí me gusta, pero no la practico. Pero sabemos cuándo viene el invierno, cuándo viene el verano, cuándo viene la primavera, porque las plantitas se van preparando para esos cambios de las estaciones. Bueno, el Señor también está diciendo, hay señales antes del fin, hay señales que nos van indicando a nosotros que la venida del Señor está cada vez más cerca. Y muchos dirán, bueno, pero es que esto lo están diciendo desde hace cuánto escribió el Señor esto, y está diciendo que no iba a pasar esa generación. Bueno, pero hermanos, por lógica, cada vez está más cerca. O sea, si cuando se dijo esto faltaban 3.000 años, ahorita faltan 1.000. Y dentro de 500 años faltan 500. O sea, no sabemos el día. Pero todos estos acontecimientos nos están anunciando que la venida del Señor cada vez está más cerca. Entonces, ¿eso qué nos advierte a nosotros? Que tenemos que estar descuidados y relajados como en los días de Noé, ¿no? Tenemos que estar atentos. Entonces hablaba yo ahí que hay dos acontecimientos que son las señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre. Y también nos muestra algunos acontecimientos o nos deja visualizar algunas de las cosas que van a estar sucediendo. No van a pasar en orden cronológico. Esto no es una lista de primero esto y luego viene esto, no. Porque el orden de los acontecimientos es complejo definirlo, ¿no? Pero muchas de estas cosas está mencionando ese capítulo 24, de falsos cristos y falsos profetas, de guerras y rumores de guerras, de pestes, de hambres, terremotos, la maldad se multiplicará, tribulación, gran tribulación, la conmoción de los astros y muchas cosas más previas a la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, como les decía, es un capítulo muy fuerte, son temas complejos, y sobre estos temas y estos acontecimientos y su orden, existen muchas interpretaciones, muchas. Entonces, todas esas interpretaciones que hay de todos estos acontecimientos y del orden de estos acontecimientos, me lleva a mí, por lo menos en lo personal, a ver más allá de esa cronología de los acontecimientos, a ver más allá y tratar de sumergirme en este texto y encontrar un mensaje claro y entendible y práctico para nosotros hoy. Porque mal haría yo si yo empezara a decirles, bueno, hermanos, en tal día va a pasar esto y tal día sería un falso profeta y me tienen que sacar de aquí a patadas de una vez. Entonces yo no debo hacer eso. Yo lo que tengo que es encontrar, en medio de lo que ya es obvio, de que todo esto va a pasar en algún momento, más temprano que tarde, ¿qué hay más allá? Para mí hoy, ¿qué puedo extraer yo de esa porción hoy? Que yo me vaya hoy de aquí diciendo, ok, hoy entendí en Mateo 24 que todo lo que está pasando a mi alrededor me lleva a actuar de esta manera. Yo puedo identificar algunos versículos claves que me llevan a pensar o a mirar esto, ¿no? El versículo 4, Jesús respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe, primero. Y en el versículo 35 dice
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, es necesario que nosotros estemos completamente confiados en la palabra del Señor. Que estemos completamente confiados en la palabra del Señor. Que nosotros conozcamos profundamente su palabra para que no seamos engañados y para que nosotros mantengamos nuestra fe en el Señor. Si nosotros no conocemos la palabra, si nosotros no tenemos una relación íntima con el Señor a través de la oración, seremos fácilmente engañados. Y nos pueden inyectar tanto temor como el mundo quiere inyectarnos, como está sucediendo, personas hasta suicidándose del temor. Si nosotros realmente conocemos a Dios y conocemos su palabra, caminaremos en medio del conflicto, en medio de la prueba, en medio de la guerra, con paz y con tranquilidad. Claro, corriendo, esquivando las bombas, pero con tranquilidad. Y esto no es minimizar la situación y el sufrimiento que hay allá. En ningún momento estamos minimizando. Estamos viendo nuestro papel, nuestro rol como iglesia en medio de todo lo que está pasando. Dice ahí el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces esto está hablando de entender que esto va para largo y que nosotros tenemos un papel importante que cumplir. Ahora, independientemente de los acontecimientos, de su orden, de su impacto, es definitivamente importante perseverar, confiando en la esperanza prometida, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza es la que nos da la fuerza para seguir. Yo he visto personas, y tenemos varios testimonios de hermanos en Cristo que están allá en el conflicto, y que en medio de todo tienen paz, y perseveran, y siguen, porque ellos saben qué les espera después de. Ellos saben lo que hay más allá de. Entonces lo que están viviendo, claro, ensangrentados, maltratados, les duele físicamente, pero hay una esperanza que los mantiene fuertes. Y esa esperanza es la venida de nuestro Señor Jesucristo y la vida eterna. Entonces este, sin lugar a duda, es el versículo más clave de toda la porción, el versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Ese es, digamos que el versículo clave, y en el versículo que es casi que el último, de los últimos prácticamente, del que yo me pego hoy, para que nosotros tengamos una enseñanza práctica para nuestro día a día. Este versículo definitivamente me trae paz, me permite pasar de lado todo ese tema del capítulo que puede, digamos, traumatizar a muchos o distraer como a muchas personas que viven día a día obsesionados con los acontecimientos futuros y solamente viven pensando en eso. Entonces se distraen de la responsabilidad que tenemos como iglesia, viviendo una vida de angustia, de temor y obsesionados por el fin del mundo. El Señor Jesucristo, con este versículo 46, está precediendo ese capítulo 25. Está dándonos un ingreso, una antesala al capítulo 25, donde nosotros encontramos el mensaje directo para nosotros frente a la inminente segunda venida y cumplimiento de estos eventos catastróficos. Entonces, allí nosotros encontramos esta encomienda, que el Señor nos encuentre haciendo lo que nos mandó. Son las 12 y estoy en la mitad del tema. Yo lo puedo terminar en 15 minutos. ¿Quieren que lo termine? ¿Sí? Ok. O por el tiempo. Con la ayuda del Señor. Sí, les digo porque les respeto y por eso les digo. Pero estamos ante la palabra del Señor y algo que necesitamos saber. Mateo 25, del 1 al 46. Y les voy a dejar de tarea ese... ¿Se me fue? Ah, sí, se fue la batería. Aquí hay batería.
no tengo batería. ¿Tienes en tu oficina? Sí, ahí ya hay una... Dame un segundito ya con esto. Mientras tanto. Les voy a dejar de tarea el capítulo 25, porque si nos vamos, me tomaría los 15 minutos leyendo el capítulo 25, pero les dejo de tarea el capítulo 25, para que usted también pueda participar. Pero según el capítulo 25, nosotros encontramos 3 puntos claros que el Señor Jesús nos está mandando a considerar en el capítulo 25, y que definitivamente nos puede aclarar todo el contenido del capítulo 24. Entonces, cuando nosotros leamos todo el capítulo 25, que yo les voy a mencionar algunas porciones ahorita, vamos a entender todo lo que el Señor nos está hablando en el capítulo 24. Ahí está. Entonces, capítulo 25, hay 3 puntos esenciales en ese capítulo, para que nosotros meditemos en él. Esperar preparado, esperar trabajando y esperar sirviendo. Recuerden lo que el versículo clave del capítulo 24, el versículo clave, que el Señor nos encuentre haciendo lo que nos mandó. Entonces, cuando nosotros tenemos claro esta situación, nosotros vamos a poder vivir en la espera del cumplimiento de todos estos acontecimientos, obedeciendo al Señor y con paz en nuestro corazón. Si estamos esperando preparados, esperando trabajando y esperando sirviendo. Y cuando hablamos de esperar preparado, voy al versículo 13 del capítulo 25, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Según los historiadores y los estudiosos de la cultura hebrea, las bodas se realizaban en las noches, después de tener un día de fiesta y de baile. Inclusive eran varios días de fiesta y de baile, y el último día era la boda y el baile de boda y la fiesta de boda. Los otros días eran la antesala. Entonces, denle gracias, papás, que no estamos en esa cultura en esos tiempos, porque imagínense usted pagando yo también, tengo una hija, pagando la boda de 7 días, menos mal. Pero en las noches, o en la última noche por lo menos, la novia era acompañada por las vírgenes a su aposento, y salían luego a esperar al esposo con lámparas para hacer una especie de escolta de honor hasta la casa de la novia, donde se hacía la ceremonia, y luego los llevaban hasta la casa del novio, donde ya se hacía la fiesta de boda y ya ellos consumaban ese matrimonio. Entonces, el asunto acá es que las vírgenes que no tuvieran su lámpara alumbrando no podían escoltar al novio. Y las vírgenes, pues como eran vírgenes, pues no se habían casado. Entonces ellas tenían que ir a la fiesta. ¿Saben qué encontré? Voy a presumirles un poquito. ¿Se acuerdan que alguna vez les hablé de las lámparas? Estas eran las lámparas que usaban. Y yo cuando leía este versículo, yo pensé que sacaban esas Coleman que tienen como 20 litros de aceite que nunca se apagan. No, estas eran las lamparitas que usaban. No usaban esto, pues no existía. Pero vamos a presumir la lamparita. Estas eran las lamparitas que usaban. Entonces mire el tamaño de la lamparita. Si ellas no las tenían bien llenas de aceite, si ellas no las tenían a full, se les iba a desgastar el aceite, y en la mitad de la espera, buscando aceite, ¿y usted cree que la vecina, que tenía una lámpara igual, le iba a dar aceite a la otra? No, porque donde se le acabara ella tampoco podía ir a la fiesta. Imagínese una muchacha en plena edad buscando su novio y que no puede ir a la fiesta, al prom. No, hombre, qué frustración. Entonces ella no le iba a compartir a la otra. Entonces las otras que no fueron precavidas y no estaban esperando, no se habían preparado para esperar, se les iba a acabar rápidamente su aceite y no iban a poder llegar. Bueno, ya presumí la lamparita. Eso, hermanos, es lo que nos está diciendo el Señor, que nosotros estemos preparados, esperar preparados. Aquí está el mensaje claro de esta porción. Nosotros debemos estar preparados para la llegada del novio, que es Jesucristo, y entonces así poder entrar a la fiesta de bodas, no perdernos esa fiesta, por nada del mundo. Tenemos que tener las lámparas llenas y estar preparados esperando. Y estar preparados esperando. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Primera de Juan 2:28 en la Nueva Traducción Viviente dice: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que, cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Y por último, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces es importante, hermanos, que mantengamos nuestra lámpara encendida, espiritualmente hablando, mantener aceite en ella, es decir, que nosotros estemos viviendo en el Espíritu, por supuesto, obviamente, más que en la carne. Tenemos que vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu, usted y yo debemos de, solo dos cosas, que las digo reiterativamente: orar y estudiar la palabra. Orar y estudiar la palabra. Eso nos permite vivir en el Espíritu. Segundo, esperar trabajando. Esperar trabajando. Versículos 21 y el versículo 23 del capítulo 25 de Mateo dice: su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es lo que yo quisiera escuchar. Es lo que yo quisiera escuchar cuando el Señor regrese. Y en esta parábola, el Señor ha puesto en las manos de sus siervos una obligación: cuidar, mantener y multiplicar sus bienes. Ya saben de qué parábola estamos hablando, ¿no? La de los que el Señor repartió los talentos y esto. Ahora, nuestra obligación como siervos es esperar a nuestro Señor. Tenemos que esperar a nuestro Señor. El que no esté esperando al Señor, pues no se puede llamar cristiano, no se puede identificar como cristiano. Entonces, en eso estamos de acuerdo, que todos estamos esperando al Señor, pero no solamente es esperarlo, tenemos que esperarlo trabajando en su obra y multiplicando esos dones, esos bienes que Él nos ha dado a cuidar y a multiplicar. Los talentos, las capacidades, los dones, los recursos, ¿qué tenemos en nuestras manos? Todo eso proviene del Señor y es para el Señor, y tenemos que ponerlo a funcionar, a trabajar. Eso es esperar trabajando. Así que mientras nosotros le esperamos, nuestra responsabilidad es estar trabajando, de manera que cuando Él regrese nos encuentre haciendo lo que nos mandó, y mejor aún, con buenos resultados. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La pereza no es un buen amigo del creyente. No. Y tenemos pereza para muchas cosas, es normal, está en nuestro ADN humano, pero tenemos que luchar contra eso y perseverar para que podamos ser obedientes al Señor. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso, hermano, debe ser suficiente motivación. Yo sé que todos estamos acostumbrados en este mundo a dar y recibir, pero con el Señor nosotros hemos recibido primero y por eso damos. Eso es importante, entender a quién estamos sirviendo, al que lo dio todo por nosotros, al que nos dio lo que nosotros no podríamos comprar ni con todo el oro del mundo, el perdón de los pecados y la salvación. Y Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al pastor servís. Al Señor servís. Eso es, hermanos, servimos al Señor. No servimos a una organización, no servimos a un ser humano, no servimos a un gobernante, a un líder político, servimos al Señor, el Creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Seguramente, como un buen creyente, debo saber que nuestro Señor viene por segunda vez. Eso es algo que todos lo tenemos claro, ¿no? Que su venida está precedida por muchos acontecimientos, ya leímos Mateo 24, pero debo saber también que lo realmente importante es que el Señor me encuentre cumpliendo su voluntad,
que nos encuentre trabajando para Él. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Que el Señor nos encuentre siendo obedientes y sirviéndole. Que nos encuentre preparados con nuestra lámpara llena, esperándolo. Que sepa que le estamos esperando. Y por último, esperar sirviendo. Esperar sirviendo. Versículo 37 al 39, ahí en Mateo 25 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y hay muchas interpretaciones de eso, de hermanos más pequeños. Pero vamos a hablar del prójimo. Ahí. Como un creyente fiel y como un creyente obediente de la palabra, debo vivir una vida de servicio, por supuesto al Señor primeramente, pero también al prójimo. Jesús mismo nos dio ejemplo. Él dice en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces el servicio está ligado al creyente. Y si nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros tenemos la lámpara llena, si nosotros estamos preparados, diligentes ahí, esperando la venida de nuestro Señor, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, entonces tenemos que aprovechar cada oportunidad que tengamos para servir a los demás, buscando siempre glorificar al Padre y buscando la oportunidad de mostrar el amor de Dios, como estar orando por la situación que está viviendo. Pero además de eso, apoyar a los migrantes en lo que ellos necesiten. Si ustedes tienen el tiempo y tienen la disponibilidad, ir con ellos a trabajar allá, o como Mari dice, ¿no?, que es una frase que se acuña perfecto: si no van tus pasos, que vayan tus pesos, en este caso los dólares. O sea, es decir, tenemos que comprometernos de alguna manera. Entendemos muchas veces que nuestra forma, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida nos limita muchas situaciones, ¿no? Pero siempre habrá una manera en la que nosotros podemos cumplir la obra del Señor. Siempre, siempre. Nunca jamás, hermano, haya una excusa en tu boca de decir: es que no tengo tiempo. Porque ¿de quién es el tiempo? Entonces, que eso nunca sea una excusa, hermanos, porque sería muy triste darle esa excusa al Señor cuando venga y nos pida cuenta: Señor, es que no tuve tiempo, cuando Él fue el que nos dio todo el tiempo. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, en la esperanza de la venida de nuestro Señor, sirvámonos unos a otros. Es necesario que sepamos que todas las cosas del capítulo 24 van a suceder. Todo va a pasar. Todo, hermano. Que nada nos tome por sorpresa. ¡Ay, una guerra! ¡Ay! No. Van a pasar. Van a pasar. Ojalá no nos toque a nosotros sufrirla en carne propia. Ayer o antier, no sé, estaba agachado debajo del piano poniendo una tapa allá para poner un cable y arreglando eso. Y yo estaba así con el codo ahí en el piso. Cuando me levanto, yo sentí como un ardor en mi codo. Y me voy a ver y tengo un quemón de este tamaño acá, rojo, está horrible, está feísimo. Me tallé con la alfombra bien y me quemé. Y le decía a mi esposa: imagínate si yo siento lo que siento con eso. Anoche me estaba doliendo bastante y todo. ¿Cómo será toda esta gente que físicamente está sufriendo, que se queman, que les caen los edificios encima, qué sé yo, tanto sufrimiento físico, ¿no?, en el cuerpo? Ojalá no nos toque, ojalá. Pero si nos toca, hermanos, no nos debe tomar por sorpresa. Esto nos ayuda a conectarnos un poquito, hermanos, emocional y espiritualmente con aquellos que están sufriendo.
y prepararnos. Ahora, es necesario que sepamos entonces, como les decía, que todas estas cosas del capítulo 24 van a suceder, todos. Por eso cuando vino este bicho, no hombre, eso es cuento viejo, eso está escrito en la palabra, no nos debe tomar nada por sorpresa. Y todo esto nos da la oportunidad como iglesia de ser obedientes y de cumplir cada día más la voluntad del Señor. Ahora, los tiempos nadie lo sabe. Yo no les puedo decir a ustedes cuándo va a ser la tribulación, cuándo el rapto, cuándo esto, cuándo no. Yo no les podría a ustedes decir. ¿Qué va a pasar, porque Dios lo dijo. Y Dios lo dijo, así será. Pero el orden de los acontecimientos aún es causa de discusión para muchos disqueteólogos y no nos debe atemorizar el curso de los acontecimientos. Lo realmente importante es una cosa, dos. Todo esto va a pasar, pero lo realmente importante que usted y yo debemos tener claro es que el Señor venga. Eso es lo realmente importante, que el Señor vuelve, el Señor regresa, Maranata, Cristo viene. Eso es lo más importante. Y más importante aún, hermano, más importante, pues que nos lleve, que nos vamos con Él, porque ¿qué nos ganamos con creer todo esto y exponer toda la doctrina escatológica y dar discursos de todo eso, pero que no me vaya con Él? Entonces, dos cosas importantes y que tenemos claro, por encima de todo, el Señor viene y nos vamos con Él. No podemos dudarlo, hermanos. Es nuestra fe, nuestra esperanza. Mateo 7, 21 al 23, y termino con esto. Mateo 7, 21 al 23, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y declamé todos los salmos, y declamé toda la Biblia, y oré 26 horas al día, y diezmé millones de dólares. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo ahí lo que es realmente importante, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre es aquel que le está esperando, preparado, trabajando y sirviendo. Y quedémonos con esto, que el Señor nos encuentre haciendo lo que nos mandó a hacer. Los tiempos son malos y los días se acortan. Así es que si usted tiene ese pendiente con el Señor, hoy dígale al Señor: Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Como la pregunta de este sermón. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hago, Señor? Y que el Señor le indique lo que usted tiene que hacer a partir de hoy mismo con su vida en el servicio al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias primeramente por mis hermanos, por su disposición, por su generosidad también en este tiempo, pero entendemos que aquí quien realmente es importante eres tú, y que aquí a quien debemos honrar es a ti, Señor, y a tu palabra, y por eso te damos gracias en esta mañana, porque nos has dado tu palabra, una palabra que nos ama, que nos exhorta, que nos está invitando a ser obedientes, a ser diligentes, a entender que tú vienes pronto y que nosotros tenemos que estar esperándote, pero preparados, Señor, entendiendo los tiempos. Te pedimos por todas aquellas personas que están sufriendo, no solamente en Ucrania, no solamente en Rusia, sino en todo el mundo donde hay persecución, donde hay guerra, donde hay conflictos, Señor, donde la gente está sufriendo, no solamente por el Evangelio, sino por muchos otros factores. Te pedimos, Padre, que los guarde, los proteja, los abrigue, los fortalezca, Señor, y que a nosotros nos des la sabiduría y el entendimiento para poder servir a todos ellos, aún en la distancia, a través de nuestra oración y de nuestro compromiso en la obra. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús.